Bueno, y ahora vamos a ver un poco de Logisim Evolution, que es la herramienta que vamos a utilizar para simular todos los circuitos de lógica combinacional. Cuando comenzamos a usar Logisim Evolution, vamos a estar en el circuito main, el circuito principal. Acá podemos trabajar si queremos con compuertas, por ejemplo, agregamos una compuerta AND, queremos verla más grande, la dibujamos un poco más grande. Si queremos interactuar, por ejemplo, queremos que esta entrada esté negada, entonces seleccionamos la compuerta y esa entrada en particular va a estar negada. Si queremos aplicarle valores, tenemos pines de entrada, los podemos conectar. Podemos marcarlo y darle un nombre. Por ejemplo, decimos que este es el pin A y este es el pin B. Y si queremos ver cuál es el valor que produce la salida, ponemos un pin de salida. También podemos darle un nombre. Decimos que este es F. Y ahora, si queremos cambiar cuáles son los valores que tenemos en la entrada para ver cuál es el valor que produce la salida, cambiamos a la manito y podemos interactuar con los componentes. Entonces ahí vemos que si tenemos 0 y 1 con ese negador que está ahí, la salida es en 1 y podemos ver cómo cambia de 1 a 0 o de 0 a 1. Algo que va a ocurrir es que vamos a diseñar un circuito y que ese circuito lo vamos a querer utilizar como parte en otro circuito. Así que si dibujamos todo en el main, el problema que tenemos es que vamos a tener que hacer todo dentro de este main que está acá y no nos va a ser muy difícil exportar o reutilizar los circuitos que vayamos diseñando. Para no tener este inconveniente, vamos a sacar ahora todo lo que tenemos en el main. Siempre que trabajemos con Logisim y vayamos a hacer un circuito en particular, hay que ir a Project y hay que ir a Add Circuit, o si lo tienen en español es crear un nuevo circuito. Entonces le damos un nombre al circuito, por ejemplo vamos a hacer la función mayoría. Y ahora podemos trabajar en el main o dentro de mayoría. Así que nos aseguramos de estar trabajando en el circuito mayoría. Y todo lo que hagamos aquí adentro en mayoría va a quedar guardado con ese nombre mayoría y eso lo vamos a poder importar en otros proyectos y reutilizarlo. Entonces habíamos definido que la función mayoría tenía tres entradas, así que vamos a poner las tres entradas de la función mayoría y le vamos a dar los nombres a cada uno. Teníamos A, teníamos B y teníamos C. C. Luego íbamos a tener una salida, que era F, así que en algún lugar vamos a dejar a F. Y estas son las entradas y las salidas que tenemos en este circuito mayoría. Utilizábamos tres compuertas AND en su versión simplificada, así que tenemos una compuerta AND, otra compuerta AND, otra compuerta AND, y lo que teníamos era A, podemos poner B acá, A y B, después teníamos A y C, y después teníamos C y B. Y ahí nos quedó la función mayoría en la primera parte de la lógica de dos niveles. La segunda parte lo implementamos con una compuerta OR de tres entradas. Así que conectamos ahí la salida. Y ahí tenemos la función mayoría que la podemos probar. Vamos con la manito. Mientras haya 1, el valor no cambia. Si tenemos 2 en 1, la salida se pone en 1. Tenemos 3 también. Y hacemos todas las combinaciones posibles. Y ahí tenemos la función mayoría. Ahora que la implementamos dentro de un circuito que se llama mayoría, podemos ir al main y en el main esta función mayoría la podemos implementar. Hacemos clic en mayoría y cuando venimos por acá la incorporamos y esta cajita negra que tiene sus tres entradas y su salida y dice mayoría es la función mayoría. Si le conectamos entradas y salidas, vemos que se comporta como la función mayoría, ¿sí? Que es lo que queríamos que pasara. Ahora, visualmente
Este dibujo es el que va a poner por defecto, ¿sí? Que es bastante práctico porque tiene las entradas a la izquierda, las salidas a la derecha. Pero vamos a tratar de que ese dibujo tenga otra forma, porque por ahí nos interesa ponerle un símbolo en particular. Así que vamos de vuelta a la función mayoría y si queremos cambiar la forma en la que se ve cuando lo utilizamos en otro circuito, vamos a Project Edit Circuit Appearance o cambiar la apariencia del circuito. Y acá nos dibuja una pequeña caja negra con las tres entradas, bueno, caja transparente, con las tres entradas y la salida, y esto lo podemos reacomodar para que tenga otra forma. Por ejemplo, vamos a hacer que sea la caja un poquito más grande, vamos a cambiar la salida, fíjense que cuando selecciono el port C, ya me muestra abajo el circuito cuál es ese puerto en particular, lo voy a correr un poquito acá. Lo mismo hago con el B, el A lo bajamos un poco. Si le queremos poner un texto, seleccionamos el texto y acá ponemos que esto es A. Luego ponemos otro texto que esto es B. Y otro texto que esto es C. Luego podemos poner que esta es la salida F. Acá decimos que estamos con la función mayoría. Luego seleccionando podemos cambiar los textos. Podemos cambiar el tamaño de la letra. Le damos ahí un cambio. Y ahora que nos quedó este circuito así representado, vamos al main y cuando lo incorporamos, esta es la forma por defecto que utiliza, pero aquí en Appearance podemos cambiarlo a Custom y tenemos la representación que nosotros utilizamos. Hay ciertos análisis que nos va a permitir hacer Logisim, aunque ya a esta altura no deberíamos utilizarlos, pero vamos a la función mayoría y vamos a ver qué opciones tenemos. Vamos a Project y ponemos Analyze Circuit y lo que vemos acá es que nos expresó en forma de álgebra cuál es esta expresión. Estamos trabajando obviamente con la versión simplificada, así que ahí quedó la versión simplificada. Y si vamos a Minimize nos muestra cuál es la tabla cuál es el mapa de Carnot y cómo agrupa cada uno de estos pares de unos. Así que esto nos puede servir si tenemos un circuito y queremos saber si lo podemos simplificar, lo dibujamos en el Logisim y utilizando este análisis de circuito combinacional podemos obtener la versión simplificada. Pero obviamente lo que queremos nosotros es que implementen el circuito sin simplificar y el circuito simplificado y hagan la prueba de si los valores de entrada y de salida son los mismos. Y acá nos crea la tabla de verdad, que es la tabla de verdad de la función mayoría. Aquí en la parte de componentes, si bien tenemos nuestro componente mayoría que acabamos de definir, también tenemos otros componentes, como tenemos las compuertas todas definidas. Y después tenemos otros componentes que vamos a ir viendo más adelante, como multiplexores, y tenemos sumadores, restadores y todos los que tienen que ver con lógica aritmética. También tenemos memorias, que esto lo vamos a estudiar en la parte de secuenciales. Distintos dispositivos de entrada-salida, aunque por ahora nos vamos a manejar únicamente con unos y con ceros, pero uno que vamos a usar bastante es el display 7 segmentos. En este display 7 segmentos nosotros vamos a poder controlar los cables que prenden cada uno de esos LEDs que están ahí. Se prenden con unos y con ceros. Así que por ejemplo ingreso una entrada. Acá lo que tenemos es un segmento que podemos controlar. Así que vemos que si tocamos esa entrada de ahí, estamos encendiendo este segmento que está acá. Después podemos encender los otros segmentos. Va a haber un cable para cada uno de esos segmentos que están ahí. Ahora, al ser un display 7 segmentos, yo podría agregar 7 pulsadores para controlar cada uno de los segmentos, pero me va a gustar más pensarlo como un número en binario de 7 bits. Entonces, me gustaría tener una entrada, no donde cargo un 1 y un 0, sino donde cargo 7 bits consecutivos. Eso lo podemos hacer. Lo que hacemos es agregamos una entrada y a esta entrada le decimos que la cantidad de bits de datos que tiene es mayor que 1. Por ejemplo, tiene 7. Y ahí tenemos una entrada de 7 bits. Y este cable que está acá son 7 bits. Es un bus, ¿sí? Son 7 cables juntos. Si quiero conectarlos a una entrada en particular, no voy a poder
porque de acá salen 7 cables y acá hay uno solo para conectar. Entonces me lo marca como que los anchos son incompatibles. Para solucionar ese problema, lo que tenemos que hacer es desdoblar estos 7 cables que están todos juntos en 7 cables independientes de a uno. Para hacer eso vamos a Wiring y tenemos este componente que se llama Splitter, que funciona de las dos formas, permite agrupar o permite desagrupar. En este caso queremos desagrupar, así que lo agregamos, le decimos que tiene a la salida 7 cables y que la entrada es de 7 cables. Y entonces lo que tenemos ahora son 7 cables de salida y acá espera un conjunto de 7 cables. Entonces conectamos ahí y estos 7 cables son la representación de estos 7 bits que podemos cambiar. Fíjense que lo vamos cambiando y van cambiando las salidas de cada uno de esos cables que están ahí. Así que eliminemos estos que teníamos de un solo bit y vamos a conectar los 7 cables en el orden que nos parezca conveniente, ¿no? En el caso de los 7 segmentos aparecen 8 cables, ya que aparece el punto decimal para ser controlado. Pero bueno, vemos que si ya moviendo estos cables tenemos los primeros 4 ahí conectados y podemos conectar los siguientes. Y ahí tenemos el display 7 segmentos controlado con una única señal. Y así como tenemos una entrada de 7 bits o de la cantidad de bits que sea, podríamos agregar una salida, darle una cantidad de bits mayor y que ahora en nuestro circuito va a salir un bus de 3 bits, sería en este cable si estuviésemos trabajando en un circuito específico. En la siguiente unidad vamos a ver circuitos básicos. Dentro de los circuitos básicos, por ejemplo, va a aparecer un sumador. En el sumador que tenemos en Logisim, básicamente definimos la cantidad de bits que queremos que tenga. ¿Sí? Vamos a trabajar mucho con 4 bits. Donde están las dos entradas del sumador, está el carry de entrada, el carry de salida y el resultado de la suma. Lo que queremos nosotros es que ustedes implementen estos circuitos. O sea, yo entiendo que es fácil venir y usar un sumador que ya está implementado, pero estamos para aprender cómo funcionan los circuitos. Así que no nos cuesta nada hacer un circuito sumador acá en Logisim y nosotros implementamos ese circuito sumador con las compuertas de la forma en la que lo vemos en la teoría y luego reutilizamos ese componente. Si queremos comparar si funciona bien o no funciona bien, tenemos el sumador de Logisim para corroborar, ponerlo al lado de nuestro circuito y ver si se comporta de la misma forma. Pero de vuelta, estamos para aprender cómo diseñar con compuertas. Así que tenemos una herramienta muy útil que es Logisim Evolution, que nos permite casi sin costo con una computadora hacer todas las pruebas que queramos, utilicémosla a fondo. Ya después, más adelante, cuando arranquemos la unidad de secuenciales, sí, no nos hace falta que ustedes implementen sus propios sumadores, sino que utilizamos el sumador provisto por Logisim, una cuestión de simplicidad. Pero para aprender en la primera etapa, traten de implementar todos los circuitos que puedan ustedes y no utilizar los que ya vienen por defecto, sobre todo con los multiplexores, los restadores y los demás.